Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. La predicación, ¿verdad? El día de hoy, domingo, gracias a Dios estamos todos delante de su presencia a esta hora. Yo le he puesto, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Es una pregunta que Dios hace al pueblo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Miqueas, capítulo 6, de 1 al 4. 4 versículos. En los 4 versículos va a estar basado el mensaje de Dios en esta noche, donde Dios le pregunta al pueblo, ¿qué te he hecho? Buena pregunta para nosotros también. Dice de la siguiente manera: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Hasta ahí. Dios pregunta, hermanos. Fíjense que me he encontrado con este versículo y espero que podamos todos poder entender lo que Dios le está preguntando a estos pueblos o a su pueblo. Cuando digo a estos pueblos, porque el profeta Miqueas era un profeta que le predicó tanto a Israel como a Judá, cuando se separaron los reinos en la tierra. Y Dios les mandó a decir, o les mandó a preguntar después, pero les mandó a decir por qué de su infidelidad, por qué han sido infieles. ¿Por qué practican debajo de aquellos montes, debajo de los árboles, la idolatría? Aquí podemos ver entonces cómo Dios manda a este profeta, que nosotros lo llamamos teológicamente los profetas menores, uno de los profetas menores, los manda para hablarle al pueblo y hacerles una pregunta. O sea, una pregunta que Dios hace al decir en el versículo 3, ¿qué te he hecho? ¿Por qué estás molesto conmigo? ¿Qué te he hecho? Hermanos, por eso es que Él habla y trata de decirle al pueblo, trata de mandar a Miqueas y preguntarle, ¿qué ha hecho Dios para que se molesten? Esa misma pregunta a lo mejor vayamos a hacernos hoy en la noche nosotros mismos. ¿Qué ha hecho Dios para que nosotros nos molestemos? ¿Qué ha hecho Dios para que nosotros no le adoremos? Y curiosamente, el Señor en esta parte de la Escritura toma como testigos a los árboles, a las montañas, porque para Él eran testigos excelentes.
ya que aquellos pueblos eran los lugares donde ellos tenían sus santuarios, donde hacían sacrificios a dioses falsos. Lo que hacía el pueblo. Entonces aquí es donde podemos ver cómo Dios le hace al pueblo de Israel una pregunta dura, una pregunta que puede sonar fuerte a cualquier oído en aquel entonces y a cualquier oído hoy en día. Pero es triste porque de una u otra manera, Dios tenía que hacerlos reaccionar. Dios tenía que hacerlos que ellos pudieran dejar aquellos sacrificios que hacían en aquellas colinas tan hermosas, pero donde ellos estaban adorando a otros dioses que no era Jehová de los ejércitos, que no era al Dios al cual nosotros creemos. Ellos estaban haciendo otras cosas que no le agradaba a Dios, y Él manda a preguntar ahora, ¿qué ha hecho Él para que el pueblo se moleste? ¿O qué le ha hecho al pueblo? Hermanos, esta pregunta es para nosotros hoy en día también, porque tenemos que ver nuestras actitudes hacia Él, hacia ese Dios maravilloso, a ese Dios que nos ha dado bendiciones grandemente, y que a veces uno de nosotros podemos ser infiel a Él. Y lo único que nos ha dado Dios, al menos a mí, lo único que Dios me ha dado es bendición. Pero a muchos ha bendecido grandemente a su pueblo. Pero entre esos muchos puede existir alguna persona que le ha sido infiel al Señor, y puede que hoy en día esté idolatrando otras cosas y no estar amando y disfrutando de la presencia de Dios. Ese no es pretexto hoy en día, porque ya no estamos en el templo. Estamos en nuestras casas, estamos disfrutando de nuestra familia, pero también podemos disfrutar de la presencia de Dios en el lugar donde nosotros estemos en este tiempo. Y si estamos en nuestras casas, tenemos que disfrutar de la presencia de Dios. Yo quiero ver con ustedes en esta noche, versículo por versículo, esos 4 versículos donde surge la pregunta que Dios le hace a su pueblo, la misma pregunta que vamos nosotros a reflexionar hoy, que puede venir a nuestra vida, porque Dios está preguntando eso a nosotros. Y el versículo 1 dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Versículo 1. Oíd ahora lo que dice Jehová. Lo primero que podemos ver aquí, hermanos, aquí no está hablando ningún hombre. Aquí no está hablando tampoco ningún pastor. Aquí no le está hablando tampoco ni un amigo suyo. Aquí no les está hablando ningún vecino para darle una recomendación o darle realmente algo sugerido para su vida. Aquí dice la palabra de Dios: oíd ahora lo que dice Jehová. ¿Sí? Aquí está hablando Dios directamente a su pueblo. ¿Sí? Es la voz de Dios para nosotros. Es la voz de Dios para reclamar, se puede decir. ¿Por qué estamos enojados? ¿Por qué estamos haciendo cosas que no le agradan a Él? Y Él pregunta: ¿qué he hecho?
Aquí podemos ver también, hermanos, tristemente, a veces podemos hacerle caso a otras personas. A veces parece ser que le hacemos caso a los amigos, a otras personas que no sea nuestro Dios, a otras personas que nos están dando un consejo, pero un consejo que no van conforme a las Escrituras, un consejo que no está conforme a lo que Dios aconseja en su palabra, sino que son consejos de la sociedad, son consejos del hombre, son consejos de la psicología, son consejos de la ciencia, pero no son consejos de la palabra de Dios. Y aquí Dios manda hablar a Miqueas, donde él dice: oíd ahora lo que dice Dios. Y yo tengo que escuchar como hijo de Dios lo que dice Dios para mi vida. Tengo que poner atención lo que Él quiera decirnos. Tengo que poner atención a lo mejor lo que Él quiera reclamarnos, porque Él es Dios y puede hablarnos de la manera que Él quiera. ¿Sabe qué pasa a veces? Que olvidamos muchas veces como cristianos que tenemos a un Dios vivo. Yo no quiero pensar que alguno de ustedes esté pensando que tenemos a un Dios que no nos escucha, que tenemos a un Dios que está en los cielos y mientras llega nuestra oración a los cielos, se tarda o no llega. No, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, entre nosotros y con nosotros, y al momento que nosotros estamos pidiendo, al momento que nosotros estamos hablando, Él está presente con nosotros, está escuchando y está viendo lo que nosotros hacemos. Él es un Dios vivo, es el mismo Dios al cual nosotros creemos, es la Trinidad que nosotros creemos, que nosotros tenemos, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo. Que no nos venga, que no nos engañe la mente, que Dios no nos escucha y que nosotros podemos hacer otras cosas que querramos. Por eso cuando llega el momento, Dios utiliza a sus hijos, Dios utiliza a sus pastores hoy en día, como aquel entonces utilizó a sus profetas, como al profeta Miqueas, mandarle a decir al pueblo: oíd ahora lo que dice Jehová. Y tengo que escuchar la voz de Dios. Hermanos, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, nos dañamos. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, a veces lo lamentamos. Y podemos decir muchas veces: ¿por qué escuché a esta persona que me estaba aconsejando de esta manera? ¿Y por qué no escuché la palabra de Dios? ¿O por qué no escuché a aquel hermano que me estaba aconsejando, que es un hermano espiritual, y me estaba aconsejando lo que Dios quiere para mi vida? Entonces, cuando cada uno de nosotros podemos lamentarnos del momento, de la voz que estamos escuchando, que no es una voz adecuada para nuestra vida como cristianos, sino que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios, estoy hablando de la palabra de Dios. Y escuchar la voz de Dios, estoy hablando de un pastor, estoy hablando de un hermano espiritual que nos puede dar un consejo de la cual nos va a llevar a resolver el problema por la cual estamos viviendo ahora. Pero nos ayuda,
porque me está hablando conforme a las Escrituras, me está hablando conforme a la palabra de Dios. No es consejo de él, es consejo de la palabra de Dios. Quiero decirles algo hoy, hablando del versículo 2, porque el versículo 2 nos lleva a algo también. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Miren, así de sencillo. Dios no tiene problemas, Dios no tiene pleito con los inconversos. ¿Sí? Dios no tiene pleito con los inconversos. Aquí claramente dice el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo. Jehová tiene pleito, Él está hablando, en pocas palabras, está hablando con nosotros como su pueblo. Aquí estaba hablando con el pueblo lo que estaba haciendo. Ahora, ponerlo a la vida de hoy, Él está hablando con su pueblo. No está hablando con los inconversos. Con su pueblo, con usted, conmigo, con mi familia. Él está hablando con su iglesia. Él está hablando con sus hijos. No con los inconversos. Y realmente, hermanos, a Dios no le molesta la indiferencia de los inconversos. No le molesta la soberbia de los inconversos. No les molesta las actitudes de los inconversos. No, porque no son sus hijos. No es su pueblo. Lo que sí le molesta es el comportamiento de sus hijos. Eso sí le molesta al Señor. ¿Sí? Y si nosotros nos llamamos hijos de Dios, si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos entonces que honrarlo a Él como Padre, si somos sus hijos. Y Él se merece que nosotros lo honremos como Padre. Y tenemos que respetarlo y tenemos que obedecerlo, porque somos hijos de Dios. Entonces el problema y la pregunta que va a surgir después es para nosotros, su pueblo. No es para los inconversos. Es para nosotros, hermanos. Entonces, si esto es, esta palabra es para nosotros, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, es para nosotros, entonces, nosotros ¿cómo debemos de presentarnos delante de la presencia de Dios? Como hijos de Dios. Y si nos vamos a presentar como hijos de Dios, entonces eso significa que nosotros estamos viviendo una vida de santidad delante de Dios. ¿Sí? Y no estar haciendo algo que no agrada a Dios. Vivir una vida de santidad. El problema es con nosotros, no con los inconversos. Porque a veces queremos decirle, bueno, ahí les habla a aquellos. No, el problema aquí es con nosotros. ¿Y saben por qué digo con nosotros? Porque en el versículo 3 dice, pueblo mío. Vean cómo empieza ese versículo, pueblo mío. Y después viene una pregunta. ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. O sea, respóndeme, por favor.
pueblo mío, ¿qué te he hecho? Y nosotros nos vamos a preguntar en este momento, Padre, ¿qué he hecho que te ha ofendido? ¿Por qué me haces esa pregunta? Si yo estoy viviendo una vida de santidad, una vida que te agrada. Bueno, si estamos viviendo una vida de santidad, una vida que le agrada a Dios, esa pregunta que Dios está haciendo para un pueblo no es para mí, no es para usted, es para otro dentro del pueblo de Dios que está viviendo de otra manera no agradable a la presencia de Dios. Es para él. No se mortifique usted. Pero ahora, si hay algo que estamos haciendo que no le agrada a Dios en este tiempo, en este momento, de usted o para su familia, ahora sí que hay una palabra que dicen por allá, aguas. Se está metiendo en problemas. Y antes que sigan los problemas, salga de los problemas. Porque en ese momento, la pregunta de Dios y el versículo 3, él empieza, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué pregunta para el pueblo? ¿Qué pregunta para nosotros? Ahora, vamos a aplicarlo a la vida de hoy. Vamos a aplicarlo a mi vida. En esta noche. Vamos a aplicarlo a la iglesia. Iglesia mía, ¿qué te he hecho? O que me haga la pregunta a mí el Señor, hijo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te ha molestado? Dios está preguntando, hermano. Aquí Dios está preguntando. Pueblo mío, Él está hablando. Y le digo, cuando estuve leyendo esta situación, ¿qué pregunta Dios está haciendo realmente en estos tiempos para su iglesia, en estos tiempos para su pueblo, en estos tiempos para usted, para mí? Yo mismo me tomé esta pregunta, yo mismo pude decir en este tiempo, Padre, ¿en qué te he fallado? ¿En qué te hemos fallado? ¿Por qué nos preguntas en este tiempo? Hijo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué estás molesto conmigo? Nos podemos en un momento imaginar cuando nuestros hijos son pequeños y a veces como que se enojan porque a lo mejor no les compramos algo. Y nosotros no lo sabemos. O porque no les llevamos no lo llevamos al parque, no lo sabemos. Pero ellos están molestos. Y es cuando surge la pregunta como padre de nosotros hacia ellos al decirle, hijo, ¿qué he hecho? Que estás molesto conmigo. Eso mismo está haciendo Dios aquí para aquel entonces al pueblo de Israel, y hoy en día aplicando a la vida del creyente, a la vida del cristiano, nos hace la misma pregunta, y que nosotros tenemos que pensar en este momento si estamos haciendo algo que no le agrada a Dios o que no estamos haciendo cosas correctas.
Y Dios puede preguntarle a aquel que no le busca hoy en día y tiene el pretexto de que están cerrados los templos o está cerrada la casa de Dios o la casa de adoración. Y Dios le puede preguntar en estos tiempos: ¿qué he hecho? ¿Qué te he hecho para que no me busques? ¿Qué te he hecho para que no me sigas?, diría Dios. ¿Qué te he hecho para que ya no ores? ¿Qué te he hecho para que no leas la palabra? ¿Qué te he hecho para que ya no quieras congregarte? ¿Qué te he hecho para que no quieras servirme en tu ministerio? Hermanos, los ministerios que nosotros tenemos, Dios nos los da, Dios nos pone, porque Él quiere que usted esté allá o ahí. Entonces Dios puede preguntar también a los ministerios de la iglesia y decirles: hijo mío o hija mía, ¿qué he hecho? ¿Qué te he hecho que te molestes y ya no quieras servir en tu ministerio? Sí, hermano, a lo mejor unos contestarían hoy en la noche que realmente el que nos falló fue un hermano. El que me falló a lo mejor sea el mismo pastor de una iglesia, el mismo líder de una iglesia, falló. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Ese líder, ese pastor de la iglesia es igual que usted y que yo. Es carne débil, es un humano débil. Y Dios preguntaría: ¿qué culpa tengo yo? Yo lo que quiero, diría el Señor, es que tú me sigas, que me busques, que me ames, que disfrutes de la presencia mía donde quiera que estés, en el tiempo que estés. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pero si no tenemos, hermanos, nada de lo que hemos hablado, mire, ni se preocupe y siga de la misma manera gozoso delante de la presencia de Dios. Disfrute de amar a Dios cada día. Versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Aquí podemos ver cuando dice: y te hice subir de la tierra de Egipto. Dios, amados míos, nos recuerda dos cosas importantes que ha hecho por nosotros. Y yo quiero recordar esas dos cosas importantes que Dios ha hecho por nosotros. Dios no puede decir en esta noche, y lo voy a tomar para mí: no se te olvide de dónde te rescaté.
Que no se nos olvide de dónde nos rescató el Señor. ¿De dónde vivías antes de conocerme?, diría nuestro Dios. Acuérdate que tú no vivías como vives ahora. Acuérdate que tú no tenías lo que tienes ahora. Acuérdate que tú no disfrutabas lo que estás disfrutando ahora. Yo te lo di todo. Y Dios, hermanos, no nada más está hablando de las cosas materiales. Porque a lo mejor nosotros estemos pensando de las cosas materiales, que tenemos una bonita casa, que tenemos un bonito carro, que tenemos un bonito terreno, que tenemos un bonito mueble, que tenemos... No, Él no está hablando, hermanos, también de las cosas materiales, aunque Él nos los ha dado ahora, porque todo es de Dios. Nosotros somos mayordomos aquí en la tierra, administrando lo que Dios nos ha dado. Pero Él nos hace recordar que no nada más es de cosas materiales. Está hablando de cosas de valor. Está hablando, por ejemplo, de la paz que hay en nosotros, en nuestro corazón. Está hablando de esa paz que tiene su familia, de esa paz que tiene usted. Está hablando de ese gozo que yo siento, de ese gozo que usted siente. Está hablando que ese gozo nada más lo está dando el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ese gozo que no tenías antes, pero que ahora lo tienes por medio de Cristo Jesús. De eso está hablando. Yo te recuerdo que también te saqué de un lugar para darte libertad de esa esclavitud donde tú vivías en otros tiempos, y ahora estás disfrutando de las bendiciones como hijo mío. Acuérdate. Y aquel entonces le estaba diciendo al pueblo: ¿te recuerdas cuando te quejaste que estaban ahí, ya no aguantaban estar como esclavos en Egipto, y que mandé a Moisés y a Aarón para que ellos pudieran librarlos de aquella esclavitud? Acuérdate. Eso dice el 4, cuando estabas en Egipto, que te saqué de la tierra de servidumbre. Ahora, a nosotros nos recuerda lo mismo. Acuérdate cómo estabas viviendo en esclavitud antes, que yo te rescaté de ahí. Y ahora vives en paz, y ahora vives con gozo, con bendiciones mías. Y segundo lugar, no se te olvide que yo pagué un precio muy grande, pero muy grande. Y nos diría Dios: porque yo creí en ti, porque ibas a ser un verdadero hijo de Dios, porque no quiero que me falles. Y si me fallas, levántate, porque yo no quiero seguir haciéndote la misma pregunta. La misma pregunta. Pueblo mío o hijo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? O sea, ¿o acaso Dios, hermanos, nos ha dado cosas malas, ha hecho cosas malas para su pueblo? ¿O alguno de ustedes puede pensar en lo que estamos viviendo este tiempo de la pandemia que estamos? No creo que pueda pensar que Dios nos lo mandó, porque hay algunos que así pueden decirlo hoy en día: es que Dios lo mandó como castigo. No. Dios no nos mandó eso como castigo.
Él mandó eso con un propósito muy grande, a lo mejor tratando de que la iglesia hoy en día se muera. Pero el maligno se ha llevado el chasco, porque la iglesia sigue viviendo, y si Dios permite, se agregarán más a la iglesia por la situación que se vive. Pero la iglesia no se va a morir, porque la iglesia es de Jesucristo. Y Él es la cabeza de la iglesia y Él cuida de su cuerpo. Así que Dios nos recuerda: te saqué de la esclavitud. Yo no sé si alguien antes vivía en drogas, en alcohol. Esos son esclavitudes. De culpabilidad que ha llevado en el corazón, de odio hacia alguien. Y saben una cosa, hermanos, con simples palabras, Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha hecho libres. Y esa libertad que nos ha dado el Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador, tenemos que disfrutarlo aquí en la tierra. A pesar del tiempo, hay que disfrutarlo. Termino en esta noche este mensaje de la palabra de Dios, donde Dios nos pregunta: ¿en qué te he molestado? Yo le puedo responder: Señor, tú no me has hecho nada. Señor, tú no me has molestado. Señor, lo único que tú me has dado es bendición. Amén, bendición. Y yo creo, hermanos, que a cada uno de nosotros, los que están escuchando en sus hogares o los que están escuchando en otros lugares, Dios los ha bendecido si realmente están viviendo como hijos de Dios. Porque donde hay pecado, no hay bendición. Que quede muy claro. Entonces, con esto que le vamos a contestar al Señor que me ha dado bendición, tenemos que seguir firmes en la iglesia, firmes como estamos en estos tiempos en nuestros hogares. No abandonaremos al ministerio que Él nos ha dado. Sigamos sirviendo en lo que tenemos que servir. Pero si alguien, hermanos, te falló, algún líder te falló, algún pastor a lo mejor te falló, acuérdate que Dios te va a preguntar: ¿qué te he hecho? O sea, ¿qué te ha hecho Dios? Dios no nos ha hecho nada. El hombre falla. Y tenemos que reconocer todo lo bueno, todo lo maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sigamos con el Señor, sigamos sirviendo al Señor, sigamos buscando la presencia del Señor, porque Dios es bueno. Y que Dios no podamos escuchar la pregunta que le hizo aquí: pueblo mío, ¿qué te he hecho?
o qué te he molestado? Poder nosotros contestarle, porque Él al final dice, respóndeme, responde contra mí. Al final podamos responder, Señor, tú no nos has hecho nada, tú nada más me has bendecido a mi familia, has bendecido a mi iglesia, has bendecido a todo lo que gira en mi trabajo, nada más he recibido bendición, Padre, tú no me has hecho nada. Bendito sea el nombre del Señor. Y si algo nos pasa en la vida, no es porque Dios nos los dé o nos los mande. El ser humano mismo busca lo que tiene. Que no venga esa pregunta para nosotros. Pero lo más difícil acá, que la parte donde dice, porque Jehová tiene pleito con su pueblo. O sea, todo lo que él habló acá es para nosotros, no es para los inconversos, es para nosotros. Hermanos, sí, de verdad, yo creo que la iglesia hoy en día está buscando o trata de buscar el rostro del Señor, que lo siga haciendo. Y hacer eso es una bendición que hay sobre nuestra vida. Sigamos orando, sigamos leyendo la palabra, sigamos intercediendo, sigamos sirviendo y lo hagamos con gozo, con paz, con alegría, porque es la obra del Señor en la tierra. Dios les bendiga grandemente, hermanos, en esta preciosa noche. Así como están en sus lugares, vamos a hacer una oración al Señor, decirle: Padre, te doy gracias nuevamente. Tú eres bueno, Señor Santo. Señor, a veces es dura la palabra para con nosotros, y más cuando tú nos haces una pregunta, Señor Santo, y más una pregunta que puede llegar a lo más profundo de nuestro ser al decirnos: ¿qué te he hecho? Y nosotros pensando que a lo mejor te vamos a responder. Pero yo, Padre, puedo decirte en esta noche, como muchos de mis hermanos, no nos has hecho nada, Señor. Al contrario, nos has bendecido en este tiempo, Señor, que estamos pasando, que hemos pasado, y nos vas a seguir bendiciendo, Padre, porque creemos en ti, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, Padre bendito. Lo único que podemos decir, Señor, en esta noche es gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que hemos estado delante de tu presencia. Bendice a tu pueblo, Señor. Sigue cuidando de tu pueblo, Padre mío, a mis hermanos, donde quiera que estén en sus hogares. Que ellos, Señor, sigan buscando de tu presencia cada día, y que te puedan adorar, Señor, como dijimos en el sermón pasado, en espíritu y en verdad. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor Santo, porque nos dejas, Padre, llenos de ti, y nos dejas también pensando, Señor bendito, esta pregunta. Pero, Señor, yo quiero decirte, no nos has hecho nada malo. Lo único que nos has dado es bendición abundante. Gracias por esta noche. Te doy en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Si Dios permite, ¿verdad? El próximo martes estaremos nuevamente predicando la palabra. Estamos orando y en esa semana vamos a tomar decisiones de
¿cuándo podemos abrir para tener nuestros servicios en este lugar? Sigan orando, Dios los bendiga en sus hogares y nos vemos el martes.